A toda la generación del despertar y a la casa de Israel en el exilio, un fuerte abrazo. Nos vamos a introducir hoy al estudio de la Haftará Pinjas, súper interesante. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 18, versículo 46 en adelante hasta el 19, capítulo 19, versículo 21. No solamente estaremos conectando con el punto de encuentro entre la Haftará y la Parachá, sino que veremos la aplicación en el aquí y en el ahora, donde la palabra celo es la palabra clave, el celo por el honor de nuestro Dios. Para hablar de esta Haftará tenemos que hacer un poquito de historia y recordamos que Omri, rey de Israel, en el año 885 al 874 antes de nuestra era, él buscaba en la política exterior de Israel la alianza con los sidonios y los fenicios, y hizo que su hijo, el príncipe Acaz, se casara con una princesa hija de Baal, rey de Tiro y de Sidón, la princesa Jezabel. Ella era sacerdotisa de Baal y fue educada bajo los mejores tutores de sus países, pero su educación moral, religiosa, no tenía nada que ver con la educación que reciben los hijos de Israel. Eso trajo un sincretismo religioso en todo Israel y había una lucha en la parte de los profetas contra ese gobierno que se había establecido. Cuando muere el rey Omri, Acaz se corona como rey y las escrituras dicen que hizo lo malo ante los ojos del Eterno más que todos los reyes que fueron antes que él. Sirvió a Baal, se postró delante de él, edificó un templo a Baal en Samaria y también hizo un árbol ritual para Acera. Pero toda esta historia comienza cuando Elías había profetizado sobre Israel una gran sequía y que solamente llovería por la palabra de él. Qué tremendo el nivel de este profeta cuando se enfrenta al rey y le dice: viene una gran sequía, no va a llover más, pero solamente por mi palabra volverá a llover en Israel. Entonces pasaron años, pasaron 3 años, ya no había agua por ningún lado. Jezabel, sacerdotisa de Baal, fue una mujer astuta y muy despiadada. Estaba asesinando a todos los profetas de Israel porque ella quería implantar su reinado bajo un sacerdocio de los profetas de Baal. Jezabel exterminaba a los profetas del Eterno, y cuando llegó la hambruna a su mayor esplendor, Dios vuelve y le dice: ve donde Acab y dile que va a volver a llover. Entonces el encuentro de Elías y de Acab, le dice el rey Acab: eres tú quien perturbas a Israel. Y el profeta le dice: no he sido yo, sino tú y la casa de tu padre, que abandonaron los mandamientos del Eterno para seguir a los Baales. Entonces el profeta Elías dice: vamos a reunir a todo Israel, tráeme a tus profetas y yo voy a hacer un altar, voy a restaurar el altar. Entonces convocaron los 450 profetas de Baal. Jezabel también tenía 400 profetas de Acera, o sea, de la reina del cielo, los cuales comen a la mesa de Jezabel. O sea que ahí había un vínculo muy fuerte entre el gobierno y el sistema religioso establecido por Jezabel, que era un sistema idolátrico. Jezabel representa el sistema corrupto e idólatra, siempre unido a los gobiernos. Con esta corriente espiritual, Israel, el pueblo, estaba bajo un yugo pesado en un sistema fiscal de impuestos y tributos. No solamente había una desviación de la fe del pueblo de Israel, sino que se habían establecido tributos e impuestos, además del sistema religioso, y los campesinos tenían que empeñar las tierras y si las perdían podían convertirse en esclavos o el Estado se las expropiaba.
para la construcción de infraestructuras. Entonces vemos que este sistema no solamente afectaba la parte religiosa, sino que afectaba la parte política y la parte social. Elías reunió a Israel en el monte Carmelo y les dijo: ¿hasta cuándo andaréis en dos aguas? O sea, ¿hasta cuándo vas a estar creyendo en los dioses paganos y hasta cuándo te vas a conectar con el único Dios verdadero? Si el Eterno es Dios, seguirle. Si Baal lo es, seguirle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Propuso erigir el altar del sacrificio, 2 novillos, uno para los profetas de Baal y otro para él. Los profetas de Baal estuvieron haciendo, se cortaban las carnes, estuvieron danzando, gritando, bailando y no pasó nada hasta el mediodía. Cuando llegó la hora de hacer la ofrenda para el Dios de Israel, entonces él echó agua a una zanja alrededor del altar, colocó la ofrenda sobre el sacrificio, sobre el novillo, y dijo: Elías reparó el altar delante de todo Israel y tomó 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel e hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó el novillo y colocó sobre él la leña. Echaron 3 veces 4 cántaros de agua, o sea que echaron 12 cántaros de agua, también representando las 12 tribus de Israel. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, el profeta se acercó y dijo: pongan atención: Oh Hashem, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel, que tú eres nuestro Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho estas cosas por tu palabra. Respóndeme, oh Eterno, respóndeme, y este pueblo sabrá que tú, oh Hashem, eres el Dios de Israel y que tú haces volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el holocausto y la leña y las piedras en polvo y lamió el agua que había en la zanja. Al verlo todo Israel cayeron sobre su rostro. Era indiscutible la señal que Dios estaba haciendo en ese momento y todos gritaban: Adonai es Elohim, Adonai es Elohim. Qué gran victoria sobre los profetas de Baal. Fueron humillados y fueron exterminados. Cayó una gran lluvia sobre Israel después de 3 años de que no llovía. El rey Acá informó a Jezabel todo lo que el profeta había hecho y Jezabel envió un mensajero amenazándolo de muerte al profeta. Entonces el profeta, después de esta gran manifestación de poder, escuchó la amenaza jezabélica y Elías tuvo temor y huyó del peligro. Se levantó para salvar su vida y llegó a Betseba, donde dejó a su siervo, y después caminó un día hacia el desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, debajo de un arbusto, y ansiando morir se dijo. Imagínense, un hombre que hizo llover fuego del cielo, hizo llover lluvia después de 3 años de que no llovía. Dios le contestó con fuego, lamió todo el altar. Y cuando llega la amenaza de Jezabel, recuerden que Jezabel era hechicera, Jezabel hacía sacrificios de niños, Jezabel así mataba a los profetas. Entonces él se esconde y le habla a Dios y le dice, con muchas ganas de morirse: basta ya, oh Eterno, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y se durmió. Vemos que ese hombre tan elevado, tan lleno de luz, con tanta fuerza, con tanta valentía, por una amenaza de una mujer, va y se esconde. Elías cayó en una depresión después de una jornada gloriosa, llena de luz, llena de poder y manifestación de Dios, pero recibe una amenaza y esa amenaza cambia todo. Jezabel hoy en día es representado por ese sistema sociopolítico y religioso que nos amenaza de muerte. Y podemos poner como ejemplo el COVID-19.
El COVID-19 se manifiesta y bajo oscuras intenciones parece que es como algo preparado y pretende establecer un nuevo orden mundial obligándonos a mantener un aislamiento social. Muchas personas tienen temor a ser contagiados. Así como el profeta Elías vio el peligro y se escondió, muchas personas estamos en aislamiento y ese aislamiento puede producir esa depresión que él sufrió. Las personas en este momento en su aislamiento pueden sentir ansiedad, temor a morir, temor a ser contagiados. Se abre la puerta a unas bajas vibraciones, porque cuando tenemos temor, preocupación, miedo a la muerte, miedo a ser contagiados, aunque tengamos pensamientos positivos, ese temor de morir, ese temor de no poder suplir a nuestra familia, ese temor de caer en el fracaso económico es muy fuerte a nivel mundial. Muchas personas están preocupadas por el sustento, por la economía de nuestros países. En un gran porcentaje se basa en la economía informal del día a día, y otros estaban sustentados por empleos. Muchas empresas han disminuido sus puestos en un 60% y están recortando las planillas de sus empleados. Los hoteles cerrados, las líneas aéreas paralizadas, los sitios de entretenimiento, restaurantes, parques, todo está cerrado. Un padre o una madre de familia puede caer en pánico ante esta situación. Así como la amenaza llegó a Israel en ese momento por medio de Jezabel, todos nosotros en este momento nos sentimos amenazados, pensando cómo vamos a ser proveídos. Al pensar en el futuro y no saber cómo se va a sostener nuestra familia, cómo se va a sostener nuestro país, entra una incertidumbre. Eso provoca esos pensamientos densos. Aunque hayan intenciones positivas, esa densidad llega, entonces no nos podemos conectar como deberíamos de conectar con Dios. Produce un estado de densidad colectiva, provocando que la oscuridad se alimente de esas bajas vibraciones, se alimenta del temor, se alimenta del desasosiego, se alimenta de la ansiedad por querer hacer cosas, pensando en el futuro, pensando en el pasado, cómo pude hacer mejor cosas. Se alimenta de la preocupación, el temor y la ansiedad, y la tristeza, la depresión puede provocar estragos. O sea que esa amenaza de Jezabel en aquel momento lo estamos viendo reflejado ahora, porque el COVID nos tiene aislados y la salud mental está siendo afectada, la salud económica, nuestra economía está siendo afectada. Pero en medio de la crisis, cuando el profeta se fue y se escondió, en medio de esa crisis Dios nos está transformando. En medio de esa crisis Dios se está manifestando como el proveedor, como el sanador, como la fuente infinita de luz. La luz resplandece y las tinieblas tienen que huir. Cuando el profeta estuvo ahí debajo del enebro, él se durmió y llegó un ángel y le dijo 2 veces: levántate y come, porque todavía hay una misión. Levántate y come porque todavía hay algo que tienes que hacer. Entonces vemos que el sistema de ese mundo estaba volcándose con opresión hacia el pueblo, porque estaban expropiando las tierras, porque estaban empeñando las tierras. Y vemos que en ese momento, volviendo a la historia de Elías, el profeta se sentía cansado, se sentía abrumado, solo. Muchas de las personas, a pesar de que están en aislamiento en sus casas, se sienten solas porque no tienen con quién hablar. Todo el mundo está en su celular, todo el mundo está en sus pensamientos. Sentía que era poco lo que había hecho, pero ahora estaba amenazado. Él siempre decía, y se fue al desierto, y eso tiene que ver con nosotros ahora. El desierto alude a nuestro aislamiento que estamos viviendo.
Y ahí en ese aislamiento llegó un ángel y lo tocó y le dijo, levántate y come. Y eso sucedió 2 veces. Elías estaba agotado en su cuerpo físico, había manifestado tanta luz que después cuando él hace esos milagros tan grandes de hacer llover después de 3 años de no llover y de caer tanto fuego, en ese momento estaba con toda la potencia de los mundos superiores, pero cuando él vuelve a su realidad, a su naturaleza, siente que las fuerzas le fallaron, siente que quedó como con un vacío y sale la amenaza de Jezabel y él sale huyendo al desierto. Y en el desierto, como les dije ahora, es tipología de nuestro aislamiento que estamos viviendo toda la humanidad. Y en ese aislamiento llegó el ángel y lo tocó y le da una nueva misión. Le da una nueva misión. Cuando volvió a su humanidad sintió lo que sentimos todos nosotros. Nosotros somos personas de oración, nosotros estamos siempre mirando el poder de Dios, siempre estamos buscando la cobertura de Dios, y en estos momentos que estamos en esta pandemia y estamos aislados, nos sentimos impotentes, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos a veces deprimidos, nos sentimos a veces desolados y pensamos en el mañana. ¿Y qué será del mañana? ¿Será que yo volveré a ver a mis seres queridos? Pues quiero decirte que Dios está en control. Ahí en ese lugar donde estaba el profeta Elías, ahí en medio de toda esta depresión, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aprender a respirar. Se nos olvidó respirar, se nos olvidó conectarnos con la naturaleza. Entonces, cuando nosotros sacamos un ratico en tu lugar secreto, en ese lugar donde tú escoges para orar, te sientas con la espalda derecha y aprendes a respirar. Empiezas a respirar en 5 tiempos, retienes en 3 tiempos, y cuando botas, cuando exhalas, entonces empiezas a visualizarte que estás botando esas energías densas de la preocupación, del temor, de la ansiedad, de la depresión. Y cuando vuelves a tomar el aire, empiezas a respirar la Shekinah. La Shekinah está en todas partes. La presencia divina te va a llenar los oxígenos, tu cerebro, va a llenar todo tu cuerpo, va a activar otra vez la circulación, va a llenar tu cerebro de oxígeno, y eso lo vas a hacer repetidamente. Entonces, si es posible en ese momento, puedes conectar con los nombres de Dios, que más adelante te los voy a enseñar uno a uno. Y puedes conectar con ese nombre de Dios que quita la agresión astral, Aleph, Kaf, Aleph, de los nombres preferidos míos. Puedes conectar con ese nombre de Dios, Lame, Bab, Ba, que nos conecta con la fuente divina. Y puedes conectar con Dios de manera especial solamente pensando en el amor infinito que Él derrama para cada uno de nosotros. Respirar con una conciencia profunda de que Él es real, eleva todo nuestro ser y nos eleva a los mundos superiores. Otra cosa que tenemos que hacer es no enfocarnos en los pensamientos de preocupación, en los pensamientos de las deudas, en los pensamientos de las dificultades. Puedes activarte en esa respiración y elevarte. Cuando estés mirando los problemas desde arriba y tú miras hacia abajo, todo va a ser muy fácil. Eliminar todas esas carencias, eliminar todos esos problemas. Pero cuando tú empiezas a pensar en todos tus problemas desde abajo, nivel nefes, un nivel muy terrenal, tú vas a ver montañas, vas a ver murallas, vas a ver monstruos, vas a ver gigantes que no te van a dejar avanzar. Por eso mi indicación es que cuando estés respirando, te elevas y empiezas desde allá arriba a mirar los problemas, y va a ser mucho más fácil deshacer cada uno de esos límites, y se van a abrir un mundo de posibilidades, un mundo de opciones. Tu corazón va a atraer esa provisión sobrenatural que necesitas. Tu corazón va a atraer el poder del sanador, porque en medio de toda esta pandemia, el sanador se está manifestando en muchas familias. Es muy importante que nosotros nos conectamos por medio de nuestros rezos, nos conectamos por medio de las meditaciones,
nos conectamos porque 24/7 tenemos que estar en una actitud positiva, vibrando alto. No solamente con pensamientos positivos, porque puedes tener pensamientos positivos, pero en tu corazón hay densidad. Vibrando alto, alegría, con mucha alegría, derribando la fortaleza del enemigo, porque tú te sobrepones por encima de todos los problemas cuando estás alegre, cuando estás contento, pero cuando empiezas a actuar de manera amargada, cuando empiezas a actuar de mal genio, de ira, y cuando empiezas a pensar solamente en los problemas que estás enfrentando, entonces estás conectando con la densidad. Así que estos consejos son muy importantes que tengas en cuenta para que tú puedas salir de toda esa densidad y empieces a ver grandes milagros en medio de esta amenaza. Que donde tú piensas que se acabó todo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El mundo no se va a acabar, tu vida no se va a terminar, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y Él te pregunta, ¿qué haces? Le pregunta al profeta, ¿qué haces ahí? Y lo mismo te dice el Señor, ¿qué estás haciendo? Estás produciendo algo en este tiempo de pandemia, porque hay muchas personas que han buscado la manera y los recursos de estar haciendo algo en medio de este aislamiento. Y Elías le dice, he sido muy celoso en la causa de Achén. Es que los israelitas abandonaron tu pacto, destruyeron los altares y mataron a espada a tus profetas, y yo he quedado y quieren matarme. Y Achén le dijo, sal de la cueva y párate en el monte. Entonces él tiene una visión y resulta que Achén iba pasando y un viento fuerte y poderoso que despedazaba las montañas y rompía las rocas, pero Achén no estaba en el viento. Y después del viento hubo un gran terremoto y Achén no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego y Achén no estaba en el fuego. Y después del fuego vino una voz apacible y suave. Cuando el profeta Elías lo escuchó, se cubrió su rostro, salió de la cueva y una voz le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Entonces nosotros buscamos a Dios en las grandes manifestaciones, la buscamos en el terremoto, la buscamos en el fuego, la buscamos en muchas otras cosas, pero resulta que Él está en el silbo apacible. Ahí en ese aislamiento Dios está trabajando en nuestros niveles de conciencia. Ahí en ese aislamiento Dios está trabajando en ensanchar nuestra capacidad para conectar con Él. En ese aislamiento está restaurando familias. En ese aislamiento está diciendo, conéctate conmigo, porque sí, hay una gran pandemia, hay noticias de que viene otro gran virus, y que la humanidad parece que no se va a normalizar, nunca más será igual el planeta Tierra, pero nosotros en medio de todas estas circunstancias, los hijos de Dios hemos tenido provisión, los hijos de Dios hemos tenido cobertura, los hijos de Dios estamos siendo transformados, y toda la humanidad va a ascender de 3 a 4 a 5 niveles de conciencia, y toda la tierra va a subir, se va a elevar a esos niveles de conciencia. Y Achén le dice, anda y regresa por el camino que viniste. Le comendó una misión profética y le dijo, yo he hecho que queden en Israel con vida 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aunque parezca que estamos solos, no lo estamos. Aunque parezca que somos poquitos las personas que estamos buscando las raíces hebreas, hay un remanente que está reconociendo al Dios de Israel, al Dios único y verdadero. Hay un gran despertar donde los fundamentos de los Baales están cayendo y el remanente de la casa de Israel está siendo iluminado. Las estructuras de los sistemas religiosos están siendo expuestas a la luz, y como ya he dicho en otras veces y he profetizado, que muchos líderes que estaban de pie cuando termine la pandemia ya no van a estar en pie, y otros líderes que aparentemente eran muy pequeños van a estar muy en alto. Y muchas noticias se están escuchando de líderes políticos, de líderes religiosos. Hay un movimiento
como dije en el pasaje anterior, pareciera que hay terremoto, pareciera que hay grandes fuegos, pero Dios se está moviendo en el silbo apacible, en esa voz suave. Él está tocando, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, pero sí llegó esa voz apacible que es la que te está llegando ahora a tu corazón y te dice: despierta, porque vas a tener grandes experiencias con el Dios de Israel. Abre tu corazón para que veas la diferencia entre lo santo y lo profano, para que veas la diferencia entre lo puro y lo impuro. Y si abres tu corazón a esta voz que Dios te está diciendo en este momento, dentro de ti correrán ríos de agua viva. Tendrás la paz que nunca antes has tenido y todo cambiará. Tu economía cambiará para bien. No andarás de un lado a otro buscando dónde asentarte, sino que Dios te proveerá ese lugar tan maravilloso donde tú te encontrarás con Él. Esa voz apacible en medio del aislamiento, donde quien está hablando a la casa de Israel. Esos son los 7,000, por eso el 7 es el número de la plenitud. Cuando hablamos del número 7, eso significa que son multitudes, más que 7,000 personas están despertando en sus conciencias, se están proveyendo de manera sobrenatural, no están saliendo de la matriz, que es la matriz, el sistema que nos tenía enclaustrados, estudiar para tener un empleo y ese empleo hasta que te mueras. No, Dios nos da estrategias y nos da nuevas ideas para nosotros establecer una economía poderosa, porque dice que aún mayor bien que nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob tendremos si nosotros retornamos a la verdad. Dios nos está sensibilizando con amor al prójimo en medio de este encierro, está uniendo a las familias y nos está diciendo que Él está en control. Pinhas, nieto de Aarón, cuida con gran celo el honor de Hashem en medio de un sistema idolátrico. El profeta Elías cuidó con gran celo a Israel en medio de un sistema político, religioso, pagano, idolátrico y peligroso, porque estaban matando a los profetas, ese sistema político impuesto por Jezabel. Pinhas recibe como regalo la paz para él y a su simiente, le concede el pacto del sacerdocio eterno, y a Elías le da el privilegio de ascender como Enoc a los mundos superiores en su propio cuerpo, siendo hoy Enoc Metatron y Elías Sandalphon. De verdad que fueron hombres admirables, fueron personas que por su pureza alcanzaron dimensiones de santidad y que ahora son protagonistas de todas las generaciones, porque todas las generaciones escucharán de ellos. Y asimismo en este tiempo Dios está levantando la generación del despertar, que está saliendo de la matriz, que está saliendo de los sistemas religiosos paganos y que se está estableciendo con la única fuente verdadera, el Dios de Israel. Yo soy Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.